esa labor del jardinero es la que nos lleva a pensar el autor constantemente, que es el primer mandato que como hombres, tenemos en la Biblia. Entonces, dice el autor, los hombres debemos usar nuestra fuerza y experiencia para producir cosas que valgan la pena, ¿cierto? Eh, Cuando el Señor coloca cosas en nuestras manos como nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestros amigos, nuestra familia, Dios está colocando jardines metafóricamente en nuestras manos para que nosotros lo cultivemos. Y nosotros tenemos la responsabilidad como varones de que esos jardines, obviamente, pegados a la voluntad del Señor y lo que Él quiere que pase, produzcan buenos frutos, ¿cierto? Cuando decimos que cosas que valgan la pena, yo creo que la referencia mental que podíamos llevar hoy en día en nuestra cultura es que tenemos que hacer cosas grandes o cosas que sean muy cosas para la gloria de Dios y el bienestar de los hombres que nos rodean. Esto no quiere decir que esas cosas sean grandes o sobresalientes a los ojos de los hombres. Muchas veces eh, este llamado a cultivar es más valioso en las cosas más pequeñas, ¿cierto? En las cosas o en las personas a veces que son menos visibles o menos representativas para la sociedad actual, pero es nuestro llamado estar produciendo buenos frutos como líderes en esos escenarios que el Señor nos coloca. Eh, Entonces, hermano, yo creo que esta palabra de cultivar es fundamental. Yo quiero que que pensemos un poco en qué jardines hoy tenemos la responsabilidad nosotros de trabajar como varones, ¿cierto? Son múltiples los jardines que el Señor coloca en nuestras manos. Yo hago acá una referencia, ya cada uno hará su reflexión. Eh, Tenemos tanto personas como cosas que el Señor nos ha asignado, ¿cierto? Obviamente las personas son lo más valioso y lo central y donde más tenemos que estar trabajando, pero también tenemos la responsabilidad de arar cosas, ¿cierto? Como empresas, trabajos, responsabilidades. Y quiero, hermanos, que pensemos un poco cómo estamos haciendo esa labor de jardineros con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras familias, amigos, hermanos de la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo estamos ejerciendo esa labor de jardinería en esos corazones? ¿Y qué frutos se están produciendo en esos corazones que el Señor nos ha dado la responsabilidad de arar? No sé, hermanos, si alguien quiere de pronto participar y darnos una referencia de cómo en alguno de esos aspectos en su vida, cómo siente que está siendo jardinero y está labrando alguna de estas áreas que el Señor le ha dejado a cargo. No sé quién nos quiere dar una pequeña reflexión o aporte. Daniel, pues no sé si pongamos el tema del matrimonio, yo lo veo como un jardín que debemos regarlo, debemos estar pendientes de nuestras esposas, ver qué requieren, qué ayuda requieren, no dejarlas solas, estar pendientes de ellas, entonces cada día, eh, debemos de estar pendientes y regarlas, estar pendientes, amarlas. Y cuando uno hace esto, la esposa eh, empieza a darse cuenta de esto y creo que nuestro hogar cambia totalmente. Gracias, gracias, Tao. Yo creo que es como la referencia de pronto y el mandato más importante como varones es pensar cómo estamos arando ese corazón de nuestras esposas, ¿cierto? Yo he optado que la referencia es clara, si nosotros estamos haciendo un buen trabajo, vamos a tener esposas con un corazón de rebosante, un corazón amable, ¿cierto? Yo creo que hay lugares, si uno lo lleva a esa referencia de los jardineros, donde uno llega
y se invita a ingresar, ¿cierto? Son lugares amables para recibir, pero si uno deja que un jardín se llene de maleza, de espinos, ¿cierto? Va a ser un lugar que uno dice, venga, acá no se puede ni entrar, es un lugar áspero. Y yo creo que esa referencia del jardinero también es muy clara de que cuando un jardinero está labrando un lugar, el lugar lo recibe uno amablemente. Yo creo que eso también podría aplicarse en el corazón de nuestras esposas, hijos o familia. Gracias, Tao. Eh, Hay una cosa importante, hermanos, que cuando uno va a esta metáfora del jardinero, eh, el jardinero necesita estar en intimidad con su jardín, ¿cierto? No se puede pretender que un jardinero vea frutos en un jardín que esté labrando. Ese fue el primer llamado que Dios le dio a Adán, sin que haya intimidad y se haya dedicado tiempo al corazón o a la cosa que el Señor nos haya asignado. Y sobre todo con el tema de los corazones, se requiere conversaciones profundas y valiosas que den el permiso de cultivar esa vida, ¿cierto? Cuando uno va a entrar a un corazón, manos, no podemos pretender ver frutos en un corazón que el Señor nos haya asignado, sino si no hay intimidad en ese jardín, ¿cierto? Pues lo podemos llevar también a la referencia de nuestra esposa o nuestros hijos. Si no hay un tiempo de dedicación de hablar de cosas profundas, de estar dentro de ese corazón, viendo qué está fallando, dónde podemos tomar medidas para que el jardín sea más amable, donde quizás está creciendo un espino, ¿cierto? Esa tarea del jardinero no solamente es una tarea mecánica de llegar simplemente a hacer algo, sino que el jardinero tiene que hacer un análisis profundo de ese jardín que está labrando. Nosotros así tenemos que hacer un análisis muy profundo y estar muy concentrados y también ser creativos, usar todo nuestro intelecto para ver cómo vamos a cultivar ese jardín, dónde vamos a colocar una flor o dónde, porque esa flor no sería la ideal, ¿cierto? Entonces en esa metáfora también nosotros tenemos que llevar un tema de intimidad para poder cultivar los jardines, sin lo cual sería imposible que esto se dé, ¿cierto? No sería sería una labor mecánica y sería una labor, digamos, casi robótica de hacer esa jardinería, pero resulta que el jardinero también tiene un toque muy artístico, muy personal, eh, que tiene que hacer un análisis profundo de cómo va a transmitir ese carácter al jardín que tiene que cuidar. Dios ha dado el llamado primario de cuidar espiritual y emocionalmente de los corazones de nuestras familias. Y lastimosamente, hermanos, muchos fallamos en hacer esta labor de jardineros bien. Entonces, hay un contraste importante con lo que el hermano Juan nos decía hace 8 días, y es cómo se contrasta esta labor del jardinero con la imagen del cazador furtivo que nos daba el libro Salvaje de Corazón, ¿cierto? Yo creo que hay una diferencia abismal entre ese cazador que está en la selva, en el bosque, revolcándose por los pantanos buscando su presa, a este llamado que el libro desglosa de Génesis 1, de ser unos labradores, ¿cierto? Yo creo que es una diferencia gigante que tenemos que analizar si nosotros estamos siendo unos cazadores o estamos siendo unos jardineros, ¿cierto? Y el llamado que nos da la Biblia en este pasaje es que debemos parecernos más a un jardinero que a un cazador. Entonces, hermanos, ese es el primer llamado de este pasaje, cultivar. Es la primera palabra que debemos analizar profundamente en nuestra vida, cómo se está dando. Y la segunda palabra que nos dan en este texto de Génesis 1 es cuidar. Entonces, esa es la primera metáfora que tenemos que pensar, la metáfora del jardinero, del labrador. Y la segunda metáfora de la palabra cuidar, el, el, el autor nos lleva a pensar en esto, proteger como quien lleva una espada, ¿cierto? Entonces, esto ya es otra metáfora que sí tiene que ver más como un guerrero que lleva una espada para proteger el jardín.
Entonces esta palabra significa guardar o proteger. La palabra hebrea es shamar, que traducida al español, se puede traducir al español con términos como vigilar, guardar, proteger o ejercer cuidado. El mismo Dios declara que protege y guarda a los que confían en Él, ¿cierto? Constantemente en los salmos y en toda la escritura podemos ver cómo el Señor usa esa metáfora de que Él guarda, protege, cuida, ¿cierto? Como una torre fuerte, como un castillo a los que confían en Él. O una fortaleza. Yo creo que los salmos tienen infinidad de referencias a que el Señor es nuestra fortaleza, nuestro cuidador, nuestro ayudador. Uno de los salmos que más podemos revisar y que más profundiza en esta idea es el Salmo 121. Y el Salmo 121.1 nos dice: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces es como ese cuidador, ese guardador es el Señor que nos da ayuda en el momento en que lo necesitamos. En el mismo Salmo 121, el verso 4 nos dice: no se dormirá el que te guarda. El Señor está ocupado en proteger a su pueblo, ¿cierto? Es una referencia muy bonita de cómo el Señor es nuestro cuidador y nuestro guardador. Este salmo nos da múltiples referencias de cómo Dios nos cuida y nos guarda. El llamado de los hombres cristianos es similar, debemos guardar y proteger todo lo que el Señor ha puesto en nuestro cuidado. Entonces veíamos, hermanos, en la primera referencia que debemos ser, o sea, debemos cultivar ese tema de cuidar también tiene que referencia como a hacer cosas, ¿cierto? O sea, nosotros, el Señor nos da llamados, nos da el llamado de hacer cosas en los corazones, en los lugares que nos pone. Y este llamado ya de cuidar tiene que ver ya con proteger lo que labramos en ese jardín, ¿cierto? Entonces, como el labrador hace una labor un poco más tierna de cuidar ese jardín, este es un llamado un poco ya más fuerte y brusco que tiene que hacer el hombre de ser como un guerrero que cuide ese jardín que el Señor lo llamó a cultivar, ¿cierto? No alcanza simplemente con dedicarnos a cultivar, porque tenemos también un llamado profundo de que eso que cultivamos debe permanecer en el tiempo dando frutos. Entonces ahí tenemos que pensar ya en la metáfora del guerrero que tiene la espada y que tiene que cuidar ese jardín, ¿cierto? Y básicamente, ¿de qué tiene que cuidar ese jardín? El Señor también es claro en su palabra que tenemos enemigos, ¿cierto? Está Satanás, está nuestra carne, están nuestros deseos, está el mundo, cosas que son externas a este jardín, que pudieran verse como una plaga que quiere destruir lo que el Señor nos ha llamado a cultivar. Entonces tenemos también ese llamado, hermanos, de ser guerreros con la espada empuñada para proteger el jardín de todos los agentes externos que puedan venir a dañar ese jardín. Eh, Dice, debemos hacer crecer tanto a las personas como las cosas y estar en guardia para que las personas y las cosas estén seguras a fin de que el fruto del cultivo y el cuidado sea preservado del maligno. Es un llamado muy claro, hermanos, también debemos hacernos esa reflexión profunda de cómo tenemos que ser muy tiernos como un jardinero, pero también tenemos que ser guerreros fuertes y a veces, como se dice vulgarmente, sacar los dientes y desempuñar la espada para cuidar ese jardín. Hay en nuestro mundo actual una cantidad de cosas que pueden dañar los jardines, ¿cierto? Vamos a la reverencia de nuestros hijos. La cantidad de cosas externas por la cual hoy están bombardeados nuestros hijos, que pueden dañar fácilmente sus corazones, son infinitas, ¿cierto? Son en sus colegios, con nuestros vecinos, en los medios digitales, televisión, celular. Hay una cantidad de cosas, hermanos, que están llegando a las mentes de nuestros hijos que pueden de manera muy fácil estropear todo un trabajo arduo que hemos hecho para cultivar sus corazones como unos jardines puros, santos, que vayan conociendo al Señor.
la pornografía, ¿cierto? Los videojuegos, la violencia. Son cosas que de manera muy rápida pueden estropear un jardín, trabajo quizás de años que junto con la palabra y con el esfuerzo hayamos realizado en estos corazones, ¿cierto? Hay una frase que me gustó mucho, que alguna vez escuché en una predicación, de que la memoria es una señora loca que echa las perlas por la ventana y guarda los trapos sucios, ¿cierto? Es una referencia que la memoria o el corazón lo interno de nosotros guarda muy fácil lo malo, ¿cierto? Y recordamos muy fácil lo malo, y aún los niños más, una imagen mala, una palabra mala, los niños la internalizan de una manera extremadamente rápido, pero las cosas buenas, ¿cierto? Y lo que lleva tiempo y lo bueno, un buen jardín, un buen pensamiento, una buena reflexión, hay que recordarla constantemente porque si no se olvida, ¿cierto? Y así funciona nuestra memoria y así funciona aún más la memoria de nuestros niños. Entonces, hermanos, esa reflexión debemos, esas dos palabras, la idea es que las tengamos en mente en nuestra meditación el día de hoy y que en todo el transcurso del libro sean la base de trabajo o este material sean la base de trabajo para que le saquemos un jugo especial a estas dos palabras. Recordemos que es cultivar, que es trabajar como un jardinero y, y es cuidar, que es proteger como quien lleva una espada. Entonces quiero que esas dos referencias las llevemos, las meditemos y que pensemos en cómo estamos ejerciendo esa labor como, como cuidadores y como cultivadores de los corazones y los lugares que el Señor nos puso. Para finalizar, hermanos, eh, esta reflexión que nos hace el libro dice, si queremos ser los hombres que Dios llama a ser, hombres justamente admirados y respetados por aquellos a los que amamos, hombres que cumplimos fielmente con nuestros deberes delante de Dios, entonces tomaremos como lema y consigna el mandato masculino como hombres que hemos recibido de parte de Dios, que es cultivaremos y cuidaremos. Eso deben ser nuestros lemas de acá en adelante. Cultivaremos y cuidaremos lo que el Señor nos puso, lo que el Señor puso en nuestras manos. Y yo creo que como hombres hermanos hay un llamado importante, o también nosotros como hombres tenemos una necesidad importante de ser admirados, ¿cierto? Yo creo que como hombres cuando nuestra esposa, cuando nuestros hijos nos admiran, nos respetan, las personas que amamos o nos rodean tienen un respeto santo, una admiración santa por lo que hacemos, por cómo nos comportamos, eso nos lleva, hermanos, a fortalecernos más, ¿no? Yo creo que no hay nada más duro que un hogar que no, o un hogar o un lugar donde no se respete el varón que está como líder. Es un tema muy triste. Nos ha tocado a veces estar en lugares donde el varón ha perdido la familia o el lugar ha perdido toda la admiración y el respeto por ese varón que está como líder y por lo general es un lugar desolado y un jardín que no va a dar buenos frutos, ¿cierto? Entonces es un llamado, hermanos, a que si cultivamos o estamos cumpliendo ese mandato de cultivar y cuidar, esa admiración y ese respeto profundo en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, por lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, se multiplique y eso haga que el jardín produzca mucho más fruto. Hagamos una oración, hermanos, entonces, para concluir.